18 de abril de 2018 comienzan las protestas en respuesta a las reformas al sistema de seguro social. La represión estatal deja decenas de muertos y cientos de heridos. El 16 de mayo comienza el diálogo nacional con la mediación de la Iglesia. La iniciativa fracasa pero pone el foco internacional en la dictadura Ortega Murillo. El 30 de mayo se produce la masacre del Día de las Madres. Fuerzas policiales y paramilitares atacan una marcha pacífica, dejando numerosas víctimas. El 13 de julio la policía y paramilitares atacan las protestas de la UNAM y la Iglesia de la Divina Misericordia. También en julio el régimen lanza la operación Limpieza desmantelando los tranques con violencia extrema. En agosto comienzan las detenciones masivas. A final de año el régimen asalta medios de comunicación como 100% Noticias y Confidencial. Se mantienen operativos policiales en todo el país para evitar manifestaciones opositoras. La CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncian la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo detenciones ilegales y torturas en las cárceles. El 27 de febrero se inicia un nuevo diálogo con la Alianza Cívica sin que se llegue a ningún avance. A lo largo del año Estados Unidos y la Unión Europea imponen varias sanciones al régimen, incluyendo a Rosario Murillo, por la violación de derechos humanos y corrupción. La OEA aprueba una dura condena contra el régimen de Nicaragua. En noviembre madres de presos iniciaron huelga de hambre en Masaya tras 9 días de asedio. Fueron evacuadas y 16 jóvenes encarcelados por llevarles agua. Se aprueba la ley de amnistía, liberando presos políticos, aunque muchos son reencarcelados después. En marzo, mientras todo el planeta se confinaba para luchar contra el COVID-19, Nicaragua desafía a la pandemia y al sentido común y organiza un desfile con el lema Amor en tiempos de coronavirus. El régimen reportó apenas 218 fallecimientos, pero informes de la Organización Mundial de la Salud indican que murieron casi 17.000 personas a causa de este virus. El 31 de julio la Catedral de Managua sufre un ataque y la imagen de la sangre de Cristo queda totalmente desfigurada y calcinada. Se aprueban leyes que limitan la libertad de prensa y restringen la participación política de opositores, incluyendo la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Soberanía. El régimen comienza a arrestar a los principales precandidatos para la cita electoral de noviembre. También detiene a líderes estudiantiles y campesinos que habían vuelto del exilio como Lester Alemán y Medardo Mairena. El 1 de marzo muere Ernesto Cardenal y turbas sandinistas boicotean su funeral. En agosto, la policía asalta las instalaciones del diario La Prensa. Nicaragua se queda sin periódico en papel. El 7 de noviembre se ejecuta la farsa electoral en la que el régimen se otorga un 75.92% de los votos. Aunque las cifras oficiales son de una participación del 65%, la organización Urnas Abiertas reportó una abstención del 81.5%. Gran parte de la comunidad internacional desconoce el resultado. En febrero Hugo Torres, uno de los líderes más emblemáticos de la revolución sandinista, muere en prisión encarcelado por la dictadura. En 1974 había participado en la toma de la casa de Chema Castillo, que supuso la libertad de Ortega, entonces preso político del somocismo. La dictadura Ortega Murillo prohíbe las procesiones de Semana Santa. Alegan razones de seguridad. En agosto el régimen captura al obispo Rolando Álvarez tras permanecer 15 días asediado en el Palacio Episcopal de Matagalpa. Arrecia la persecución contra la Iglesia Católica. El 9 de febrero el régimen liberó y deportó a Estados Unidos a 222 presos políticos y les quitó la nacionalidad. Días después también despoja de la nacionalidad a otras 94 personas críticas con la dictadura. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, el GREN, creado en 2022 para Nicaragua, certifica en su informe que el régimen Ortega Murillo viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad. El Papa Francisco asegura en una entrevista que Nicaragua es una dictadura comunista y hitleriana, guaranga o grosera. El régimen rompe relaciones con la Santa Sede. La dictadura cierra la Universidad Centroamericana, la UCA, y acusa a los jesuitas de terroristas. Tras robarse las instalaciones la reconvierte en la Universidad Casimiro Sotelo. También cierra el INCAE, Escuela de Negocios de Referencia en Centroamérica. La elección de Chainis Palacios como Miss Universo irrita al régimen y prohíbe las celebraciones. En 2018 había participado en las protestas estudiantiles.
En noviembre Nicaragua abandona la Organización de Estados Americanos. 2 años antes había iniciado el proceso para ello, cuando la OEA no reconoció la farsa electoral. El 5 de septiembre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala anunciaron la liberación de 135 presos políticos por el gobierno nicaragüense. Los liberados fueron llevados a Guatemala. El Congreso de Nicaragua reforma el Código Penal para poder juzgar a quienes cometan acciones contra la dictadura Ortega Murillo en el exterior. Impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones, tipificado como menoscabo de la integridad nacional. La norma abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes. El general en retiro Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, fallece el 30 de septiembre, casi 5 meses después de que el régimen le impusiera casa por cárcel por sus críticas, una medida represiva que resultó fatal para su ya deteriorada salud. El juez argentino Ariel Hijo emitió una orden de captura a nivel internacional contra Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, el día 30 de diciembre de 2024. Están acusados de varias violaciones de los derechos humanos. Entra en vigor la nueva Constitución Política de Nicaragua, aprobada por el régimen en 2024. La normativa implica cambios profundos en la estructura del poder en la nación. Incorpora la copresidencia para Rosario Murillo. Se garantiza así la sucesión dinástica, proyectando al hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, como su sucesor. Extiende el periodo presidencial a 6 años. Elimina la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Crea la policía voluntaria, que no es otra cosa que una fuerza paramilitar leal al régimen. Añade la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional como símbolo patrio. Ortega nombra a Rosario Murillo como jefa suprema del ejército, consolidando el poder familiar. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua responsabiliza a más de 50 personas por crímenes y represión sistemática. El informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo, según Jean-Marc Simón, presidente del GREN. Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 fue el número de personas asesinadas durante la represión de las protestas en Nicaragua entre abril de 2018 y julio de 2019. En estos 7 años que han pasado desde la rebelión cívica de abril de 2018, Nicaragua ha experimentado un brutal éxodo debido a la crisis sociopolítica y la represión estatal. Según el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 800.000 personas nicaragüenses, equivalentes al 11,8% de la población estimada en 6,8 millones, se han visto obligadas a desplazarse fuera del país. Entre 2018 y el cierre de 2024, el total de periodistas exiliados asciende a 283 profesionales, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. El número de personas presas políticas durante estos 7 años ha ido oscilando. Actualmente se contabilizan 52 personas en las mazmorras del régimen Ortega Murillo. Más de 5.400 ONGs han sido canceladas desde 2018, según el conteo de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia. Un total de 452 personas nicaragüenses han sido despojadas de su nacionalidad por parte del régimen, según el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, GREN. El mismo organismo también reporta que más de 70 personas han sido detenidas entre abril de 2018 y marzo de 2024 por razones religiosas, a las que se le suman al menos 84 sacerdotes que han tenido que huir al exilio. Son ya 7 años de brutal represión, pero los Ortega Murillo subestiman la resistencia de los nicaragüenses. Dictaduras tan terribles como la suya han terminado cayendo. Muchos sátrapas como ellos han finalizado sus días como nunca imaginaron. Y un día, más pronto que tarde, en Nicaragua se hará justicia.